Pero cuéntanos, a ver, ¿qué es este tema de Encuentro Cuaxa? Sí, Porque por eso estás acá, güey. claro. Bueno, Encuentro Cuatza es un gesto cultural que llevamos realizando ya 15 años aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Es gratuito y inicia a partir de personas, de amigos que estamos ligados al movimiento católico de comunión y liberación, y en donde se nos invita continuamente en este movimiento a participar de la plaza pública, eh, para promover esta cultura del diálogo y el encuentro que es muy importante en la vida de cualquier ciudad, de cualquier país. Entonces, fundamentalmente, el objetivo es promover esta cultura del diálogo y el encuentro con el fin de generar bien común, de poder generar bien común, de poder comunicar experiencias que ayuden a eso, a la construcción de un bien común. ¿Cuándo empezó esta aventura? Pues empezó. Porque tengo entendido que ya tienes Sí, algo haciéndolo. Digo, sí, ya, 15 años, como decía. Pues fue 15 años. sí, fue muy interesante porque este grupo de amigos teníamos un momento que se llama Escuela de Comunidad. Y esta Escuela de Comunidad era de jóvenes trabajadores. Ahorita pues ya ni somos jóvenes y... Ni trabajadores. Ni entonces, éramos un grupito como de 18 jóvenes entre hombres y mujeres. Algunos eran novios, algunos tenían su pareja y tal. Y hacíamos cenas recurrentemente y en una ocasión hicimos una cena en mi casa. Y en ese entonces estaba el tema de las elecciones para alcalde municipal y en el diálogo nos dimos cuenta que no, o sea, nos preguntamos y bueno, ¿y ustedes qué piensan de las elecciones y tal? Y nos dimos cuenta que no estábamos enterados de nada. O sea, lo que poco que sabíamos era por la prensa y por algunas cosas que escuchábamos de amigos o familiares. Y entonces decidimos, ingenuamente, pero tal vez sí, en el fondo, reconociendo esta invitación continua del movimiento a participar de la plaza pública y dar una opinión, una perspectiva, decidimos ingenuamente invitar a los precandidatos a la alcaldía para que les hiciéramos las preguntas que nos interesaban sobre la ciudad. ¿Ese es un movimiento político? No, es un movimiento social, social y cultural. Encuentro Cuatza es un movimiento social y cultural. Y nace con esta idea de generar una nueva cultura, en el sentido de que frente a circunstancias como eran en ese tiempo las elecciones, tuviéramos algo que decir, tuviéramos algo que aportar. Y fue Ángel, un evento inédito. O sea, más allá de lo que proponía siempre el OPLE o el Instituto Electoral, no había este tipo de ejercicios en la ciudad, sí te lo puedo decir. Al menos en Coatzacoalcos no había ejercicios de parte de la sociedad civil para poder convocar a los candidatos a las preguntas que nos interesaban como personas comunes que vivimos la ciudad. Y fue un evento que nos quedamos muy contentos porque la convocatoria fue importante. Estuvimos cerca de 50 jóvenes participando y entre todo ese grupo de jóvenes formulamos las preguntas que nos interesaban a los candidatos. Afortunadamente llegaron todos y en ese entonces, por ejemplo, el candidato del PRD era hoy nuestro alcalde Amado Cruz Malpica y él acudió y él fue uno de los que estaba sorprendido de este ejercicio y dijo, oigan, esto genera pluralidad, esto genera inclusividad y dijo, me da gusto que ustedes tomen en cuenta todas las voces, porque en ese entonces el PRD no era fuerza política, estoy hablando de hace mucho tiempo, de más de 15 años. Y entonces salimos felices de ese ejercicio. Así inició Encuentro Cuatza. Dijimos, esto o sea, con hay una que volver a hacerlo. participación de candidatos y con una participación de 50 jóvenes, 50 así, jóvenes. así. Sí. ¿Y eso en qué se transformó? Esas, ahora sí que esas solicitudes de los jóvenes, ¿cómo se aterrizaron o cómo los aterrizó el candidato que haya ganado? Muy buena pregunta. Se aterrizó primero, Ángel, en una cosa que es importante. Se aterrizó en un voto responsable, si estás de acuerdo. O sea, se aterrizó que los jóvenes tuviéramos un voto responsable y se aterrizó también en el hecho de que participáramos en la vida política. Muchos de estos jóvenes que fueron no estaban interesados en este tema.
no estaban, digamos, conscientes de que la participación en la elección tenía que ser una participación responsable, que tú supieras perfectamente por qué ibas a votar por un candidato. Okay. O sea, antes no existía esta modalidad y esta conciencia de decir, yo soy ciudadano, tengo la responsabilidad de participar, y aterrizó en eso, en que pudimos conocer a los candidatos, porque le hicimos preguntas muy claras sobre qué pensaban sobre la familia, qué pensaban sobre la economía, qué pensaban sobre el crecimiento de la ciudad, ya les estábamos diciendo todo, o sea, sí se aterrizó en eso y en una participación responsable que no podemos dar por obvio hoy. Por parte de los jóvenes. Por parte de los jóvenes. Y por parte de los que fueron a escucharlos. Bueno, digo, eso se oye interesantísimo, porque después de 15 años, creo que valdría la pena preguntar eso, ¿no? Pues mira, yo creo que ellos tienen este aspecto del político que se basa mucho en las promesas, ¿no? De campaña, ¿no? Sí tienen este aspecto. Pero más allá de eso, de lo que, como dices tú, objetivamente, qué se logró con respecto a ellos, yo creo que lo que ellos sí se dieron cuenta es que los jóvenes somos una parte fundamental de la sociedad. Yo creo que sí se percataron de eso. O sea, no, yo ahora ya hablo como adulto, ¿no? Ya casado, con empresa y todo, pero los jóvenes son un factor importante de la vida política y social. Yo creo que ellos sí se percataron. No se tradujo para mí, el candidato que ganó y después hizo su gestión, creo que no se tradujo tanto en políticas públicas, pero sí puedo decir que al menos tomaron conciencia. Y yo creo que eso es un punto importante. Llegar ya después al tema de políticas públicas es otro trabajo que es precisamente lo que ahora, después de 15 años, sí estamos logrando. Llegar a través de estos encuentros y a través de estas amistades que se van construyendo, sí hemos logrado incidir ya en políticas públicas. Que las políticas públicas, como tú sabes, no emanan necesariamente de los políticos, emanan de la sociedad civil, ¿no? O sea, emanan de las necesidades y de las demandas de la sociedad civil. Y en ese sentido, yo creo que Encuentro Cuatza sí ha hecho una contribución importante en el tiempo para que se generen, sobre todo, obras a favor del bien común, ¿no? Pero los candidatos, en el primer encuentro nomás dijo, bueno, aquí están los jóvenes. Sí. Esa es la voz de los jóvenes. Sí. Oye, empezaste con 50 personas. Sí. 15 años después, ¿cuántas personas participan en Encuentro Cuatza? Hay un promedio, ha ido creciendo. Pero sí debo decir que es bien difícil. Tú lo debes saber también por experiencia, es bien difícil que la gente participe de este tipo de gestos. Es bien difícil que la gente reconozca que participar de ejercicios públicos que fomentan el conocimiento de las circunstancias de la ciudad o del país o del mundo es necesario para formarse sobre todo un criterio y animar a que se participe más en la responsabilidad ciudadana. Es muy difícil, ha sido difícil, pero sí han pasado miles ya. Después de 15 años han pasado miles de ciudadanos a participar, pero siempre cada año es un desafío que tengamos un foro lleno, ¿no? Hay veces que hay foros que tenemos a veces 15, 20 personas. Hay foros que evidentemente también hemos buscado la colaboración con la academia y esos foros sí normalmente tienen más participación, ¿no? Pero bueno, ¿no tienes un número aprox? No, pues yo, un promedio, yo creo que... Te hago la pregunta porque me llamó la atención que empezaron con 50 y a la vuelta de 15 años... Un promedio de 150 personas, 200 sí pasan en todo el gesto, porque además empezamos con 50 personas porque fue un solo gesto, pero en el tiempo hemos ido creciendo y tenemos un programa de 3, 4, 6 gestos en el fin de semana que hacemos Encuentro Cuatza.